Los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta se refieren a los trastornos de la desregulación del comportamiento y las emociones. Todos estos trastornos se manifiestan con problemas de la regulación conductual y emocional. Los trastornos disruptivos de la conducta se refieren a la falta de control del comportamiento según reglas definidas socialmente. También es importante resaltar que estas afecciones suelen afectar más estadísticamente a los hombres que a las mujeres, y su aparición es extraña en la edad adulta, pues tienen tendencia a iniciarse en la niñez y adolescencia. Trastorno negativista desafiante. Este trastorno se caracteriza por un patrón de enfado e irritabilidad, discusiones o actitud desafiante o vengativa que dura por lo menos 6 meses, que se manifiesta por lo menos con 4 síntomas de cualquiera de las categorías siguientes y que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea un hermano. Enfado o irritabilidad. A menudo pierde la calma. A menudo está susceptible o se molesta con facilidad. A menudo está enfadado y resentido. Discusiones o actitud desafiante. Discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en el caso de los niños y los adolescentes. A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad o normas. A menudo molesta a los demás deliberadamente. A menudo culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento. Vengativo. Ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Este trastorno del comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas de su entorno social, es decir, familia, grupos de amigos, pareja, compañeros de trabajo, entre otros. O tiene un impacto negativo en las áreas social, educativa, profesional u otras importantes. Se debe especificar la gravedad actual. Puede ser leve, los síntomas se limitan a un entorno, por ejemplo, solamente en la casa, solamente en la escuela, solamente en el trabajo o solamente con sus compañeros. Moderado, algunos síntomas aparecen en 2 entornos por lo menos. Y grave, algunos síntomas aparecen en 3 o más entornos. En niños y adolescentes el trastorno negativista desafiante es más prevalente en las familias donde el cuidado de los niños está alterado por una sucesión de diferentes cuidadores y en familias donde el trato severo, inconstante o negligente hacia los niños. La prevalencia de este trastorno se encuentra cerca del 3.3% y es más frecuente en varones. Trastorno explosivo intermitente. Este se caracteriza por arrebatos frecuentes en el comportamiento que refleja una falta de control de impulsos de agresividad manifestada por una de las siguientes. Agresión verbal, por ejemplo berrinches, disputas verbales o peleas. O agresión física contra la propiedad, los animales u otros individuos en promedio 2 veces por semana durante un periodo de 3 meses. La agresión física no provoca daños ni destrucción de la propiedad ni provoca lesiones físicas a los animales ni a otros individuos. 3 arrebatos en el comportamiento que provoquen daño o destrucción de la propiedad o agresión física con lesiones a animales u otros individuos, sucedidas en los últimos 12 meses. La magnitud de la agresividad expresada durante los arrebatos recurrentes es bastante desproporcionada con respecto a la provocación o cualquier factor estresante ocasionado. Estos arrebatos agresivos recurrentes no son premeditados, es decir, que son impulsivos o provocados por la ira, y no persiguen ningún objetivo tangible, por ejemplo, dinero, poder o intimidación. Estos suelen durar menos de 30 minutos y se producen frecuentemente como respuesta a una pequeña provocación. Los arrebatos agresivos recurrentes provocan un marcado malestar en el individuo, alterando su rendimiento laboral o sus relaciones interpersonales, y tienen consecuencias económicas y legales. Para diagnosticar ese trastorno, el individuo tiene que tener por lo menos 6 años o un grado de desarrollo equivalente. La prevalencia se encuentra entre el 1.4 y el 7%, con mayor frecuencia durante la adolescencia media y con más repercusiones notorias en varones y que en mujeres. Trastorno de la conducta. Las personas con un trastorno de la conducta rompen las reglas de manera crónica y no respetan los derechos de otros. Estos recurren a la agresión contra sus compañeros y en ocasiones contra sus mayores. Acoso, inicios de pelea, uso de armas peligrosas, muestra de crueldad contra personas o animales e incluso abuso sexual. Pudieran iniciar incendios de manera intencional o destruir propiedad por otros medios. En su repertorio se encuentran bien representados el allanamiento, la mentira y el robo, el ausentismo escolar, las fugas repetidas y la renuncia a cumplir los deseos de los progenitores de que regresen a casa por la noche completan su repertorio de conducta. La mayor parte de los síntomas del trastorno de conducta, ya sea que se presenten durante los primeros años o más adelante, son muy graves y pueden conducir al arresto o tener otras consecuencias legales.
El trastorno de conducta se define en parte por el grado al cual la vida familiar, social o escolar del niño se afecta como consecuencia de un tipo de conducta inadecuado. Esto puede ocurrir incluso desde los 5 o 6 años de edad. Existen 15 conductas indispensables para diagnosticar este trastorno, las cuales pertenecen a 4 categorías: agresión, destrucción, mentira y robo, y violación de reglas. 3 de estos 15 síntomas resultan suficientes para establecer el diagnóstico. Agresión a personas y animales. A menudo acosa, amenaza o intimida a otros. A menudo inicia peleas. Ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros, por ejemplo, un bastón, un ladrillo, una botella rota, un cuchillo o un arma. Ha ejercido la crueldad física contra otras personas. Ha ejercido crueldad física contra animales. Ha robado enfrentándose a una víctima, por ejemplo, robo de un monedero, extorsión, atraco a mano armada. Ha violado sexualmente a alguien. Destrucción de propiedad. Ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves. Ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien, pero no por medio de fuego. Engaño o robo. Ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien. A menudo miente para obtener objetos, favores o para evitar obligaciones. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentarse a víctimas, por ejemplo, hurto de una tienda, sin violencia ni invasión, falsificación. Incumplimiento grave de las normas. A menudo sale por las noches a pesar de la prohibición de sus padres, empezando antes de los 13 años. Ha pasado una noche fuera de casa sin permiso mientras vivía con sus padres y un hogar de acogida, por lo menos 2 veces o una vez si estuvo ausente durante mucho tiempo prolongado. A menudo falta a la escuela empezando antes de los 13 años. Se debe especificar si fue tipo de inicio infantil. Los individuos muestran por lo menos un síntoma característico del trastorno de conducta antes de cumplir los 10 años. Tipo de inicio adolescente, los individuos no muestran ningún síntoma característico del trastorno de conducta antes de cumplir los 10 años. Y tipo de inicio no especificado. Se cumplen los criterios del trastorno de conducta, pero no existe suficiente información disponible para determinar si la aparición del síntoma fue anterior de los 10 años. Con estos criterios, entre el 6 y 16% de los niños se confirma el diagnóstico de trastorno de conducta y se da más en varones. Entre las causas imputadas se encuentra el ambiente o entorno, que significa que son las familias grandes, la negligencia, el maltrato o abuso, y los factores genéticos, que se refiere al consumo de sustancias, psicosis, entre otros. Trastorno de la personalidad antisocial. La característica esencial del trastorno antisocial de la personalidad es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. Este patrón también ha sido denominado psicopatía, sociopatía o trastorno disocial de la personalidad. Para que se pueda establecer este diagnóstico, el sujeto debe tener al menos 18 años y tener historia de algunos síntomas de un trastorno disocial o de conducta antes de los 15 años. El patrón de comportamiento antisocial persiste hasta la edad adulta. No logran adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal. Pueden perpetrar repetidamente actos que son motivos de detención, como la destrucción de una propiedad, hostigar o robar a otros, o dedicarse a actividades ilegales. Desprecian los deseos, derechos o sentimientos de los demás. Frecuentemente engañan y manipulan con tal de conseguir provecho o placer. También muestran una despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. Estos individuos tienen pocos remordimientos por las consecuencias de sus actos. Pueden ser indiferentes o dar justificaciones superficiales por haber ofendido, maltratado o robado a alguien. Este trastorno es un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por 3 o más de los hechos siguientes. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. Irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Los sujetos con trastorno antisocial de la personalidad frecuentemente carecen de empatía y tienden a ser insensibles, cínicos y a menospreciar los sentimientos, derechos y penalidades de los demás. Pueden tener un concepto de sí mismos engreído y arrogante y pueden ser irresponsables como padres.
Es importante mencionar que el maltrato o el abandono en la infancia, el comportamiento inestable o variable de los padres, o la inconsistencia en la disciplina por parte de los padres aumenta la probabilidad de que su hijo padezca un trastorno antisocial de la personalidad.